Todos conocemos las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, así como las de Berlín o Stalingrado, pero ¿qué hay de las complejidades y capas diferentes de la guerra que ocurrían en otros lados, en otros cosmos? Seita y Setsuko son dos niños japoneses de la ciudad de Kobe que sufren las consecuencias de bombardeos sistémicos, hambruna y el olvido de su propia comunidad hasta la muerte lenta y sofocante. Su historia no es sobre una tragedia histórica que enseñan en todos los programas educativos internacionales, sino la de una mucho peor, la historia de todos los números que solo se recuerdan como eso, unos números en una tabla. Seita y Setsuko representan aquellas muertes que nadie reconoce y solo pueden ser recordados por la memoria de sus propios fantasmas. El análisis de hoy toma lugar en un Japón asediado y a punto de someterse a rendición. Es el verano de 1945 y los Estados Unidos comienzan a bombardear sistémicamente las costas del país oriental para debilitar fuerzas de producción. La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, con producción de estudios Ghibli, nos pone a expectar a dos hermanos en medio de este contexto en la ciudad de Kobe, y su desgarrador viaje explorando los matices profundos de la consecuencia bélica y un recorrido por la desolación en un país sin fuerza. Trágica, fatalista y con un único brillo de esperanza en sus notas finales, esta película es una reflexión pertinente del pasado desde un presente analítico. La película inicia con una peculiaridad inusual. En una estructura in extrema res, la cinta comienza a narrarse desde casi el final de la historia, revelando ya de entrada, a manera de gancho, sus resultados, su tono y su premisa fatalista por igual. Seita se encuentra en una estación de tren, agonizando y con su fuerza vital a punto de abandonar su cuerpo. Unas voces se apiadan de él, otros lo juzgan, pero nadie se detiene. Al final, Seita muere y es barrido como un estorbo de la estación, despojado de lo que resulte o no de valor en su cuerpo. La lata aparentemente irrelevante arrojada sugiere una transición temporal y casi espacial entre el mundo de los muertos y los vivos. Una niña, Setsuko, se levanta para intentar ir por ese cuerpo inerte, pero es detenida por su ahora revelado hermano mayor. Los dos, en esta secuencia de imágenes, se revelan muertos. Por fin se han reencontrado. Un inicio bello y el momento más poderoso de toda la película, ya sea ahora en el inicio o cuando regreses a él con la memoria una vez terminado el visionado. Esto es porque en realidad esta escena, este reencuentro, es el clímax del filme, la máxima apuesta narrativa, tal como revelará la misma película al ir enseñando su estructura paralela en tiempos y tramas a partir de aquí. Por un lado tenemos la historia de estos hermanos en el pasado, cronológicamente narrando cómo llegaron a este final tan desolador, y por otro lado, esta trama secundaria en donde ellos, como fantasmas, recuerdan estos mismos eventos de sus últimos días con vida, expectando, ocurriendo estrictamente, justo después de morir ambos y reencontrarse. Algo que hace especial a esta película y que es pertinente distinguir frente al anime común que se ve como televisión pero que comparten técnica de animación es el uso del lenguaje visual. Normalmente el anime ordinario, aquel que adapta un manga escrito, precisamente está delimitado a los lenguajes y recursos de este material de origen, los cuales serían el diálogo, el monólogo interno, la eficiencia absoluta de cada fotograma y cada plano para que cada nuevo encuadre sirva de algo, normalmente motivado por la exposición o el avance de la trama. Esta película, sin embargo, aunque presente animación, está confeccionada de otra manera. Es un cine más complejo porque, aún sin la cámara que capture la vida real, la animación se empeña en recrear la imperfección que esto conlleva. El ritmo de representación y lo representado en sí se toman el tiempo de imitar detalles físicos, comunicativos y del entorno que elevan la vida que tratan de capturar. La dirección se empeña en recrear un ritmo en sus intercambios de diálogo con personajes, sus rituales cotidianos, sus momentos de belleza con el ambiente o sus muestras de dolor y sufrimiento. La película formalmente despega con la muerte de la madre de los niños durante un primer bombardeo a Kobe. Las ciudades, al ser de madera, eran susceptibles a arder por completo gracias a las bombas de fuego que usaban los estadounidenses que, dato curioso, la destrucción masiva que sufrieron Hiroshima y Nagasaki no fue solamente ni principalmente por la detonación inicial de la bomba, sino por el efecto dominó del fuego y escombros que volaban hacia toda la ciudad, envolviéndola en fuego por completo, e impidiendo así cualquier intento de rescate en los escombros. La cinta retrata muy bien el horror del bombardeo, no solo en el momento concreto donde el pánico aflora, también en las consecuencias inmediatas y no tan inmediatas que tiene la pérdida del hogar para el colectivo japonés, la resignación y el afrontamiento casi negacionista al trauma que acabamos de vivir.
La única respuesta a esto por parte de Seita es: papá los hará pagar. Una frase que revela que su padre es soldado. La forma en que esta reagrupación después de la bomba funciona o está representada con la ciudad ardiendo, el refugio al lado del río y en el parque, es muy fiel a las memorias reales de Hiroshima, por ejemplo, que podemos ver en el texto de John Hershey de 1946, que aunque es una ciudad diferente, ardió de la misma manera y las secuelas comparten similitud. Como mencionamos, la película se enfoca prácticamente más en la consecuencia que en el acto per se, porque claro, es una cinta de consecuencias, explorando con total verosimilitud y cuidando las máximas capas posibles, siendo esta su máxima virtud en el guión, además de la estructura inusual que presenta. Si el bombardeo y la aparente insensibilidad para afrontar el trauma no eran suficientes, el golpe de estas imágenes es demoledor. Un cuerpo abrazado por completo, irreconocible y, por supuesto, intratable, insalvable. La tranquilidad de la entrega de estas imágenes, el diálogo resignado e inalterado, el silencio respetuoso de la sala, la nula sobrereacción y dramatización de la revelación es parte del repertorio tonal que el director da a la película, que no tiene que ser extravagante en la forma de sus entregas, salvo su clímax emotivo, porque lo que representa ya es en sí, por naturaleza, una verdad desoladora. Retomando estas virtudes del guión y su ritmo, tenemos la sobriedad de las acciones y el storytelling puramente visual para revelar dinámicas internas más complejas de estos dos hermanos, la protección del ánimo de la menor, el montaje por supuesto como adelantaba la estructura de las dos tramas presentada anteriormente, es un hilo entre tiempos y códigos que se lee con simpleza pero fulminantemente, y que usará el difuminado como una herramienta de conexión entre dos ideas, dos códigos y dos espacios con mucha conciencia. Siguiéndole el paso a la trama, los dos hermanos terminan en casa de una tía y ahí lentamente van viviendo la decadencia de Japón. La hambruna los conflictúa con su familia y terminarán huyendo de ese hogar donde son vistos como una carga para sobrevivir, y esto no le parece a Seita como guardián de su hermana. Pero entre ello hay escenas que de nuevo comprueban la belleza de su dirección. Por ejemplo, aquella donde se introducen a las luciérnagas, donde sin necesidad y siendo completamente antiestético, Setsuko aplasta a una luciérnaga en su primera interacción con ellas, siendo esto, por ejemplo, algo impensable de implementar en una escena convencional que pretende ser linda y cautivadora por su estética y que quiera sentirse como un momento de complicidad entre hermanos, pero al agregarle aquella imperfección, se resalta como un momento casi sacado de la realidad como es, no como el cine quisiera que fuera dentro de su estética embellecida. O aquella escena que igual inicia con una pretensión cautivadora y termina siendo un reencuentro con las consecuencias naturalizadas que circundan a un país en guerra y una protección forzada a la inocencia de Setsuko. La cotidianidad está perturbada, hasta en sus más lindos momentos. Y ya que estamos aquí, me gustaría resaltar aquel juicio que emití anteriormente sobre el montaje y los difuminados del recuerdo, que no son necesariamente solo flashbacks, son recuerdos asignados específicamente a lugares y momentos que comparten al menos un código con el presente. Por ejemplo, Seita recuerda una tarde en la playa mientras lleva a nadar a Setsuko. Setsuko recuerda el olor y el abrazo de los kimonos de su madre que ahora tienen que vender para comer. Seita recuerda de una luciérnaga una noche que pasó con su padre viendo un despliegue naval del ejército con pirotecnia. Y posteriormente, este tipo de conexión en el difuminado se irá perturbando conforme la historia se vaya volviendo turbia, porque el recuerdo que tienen los personajes en ese momento ya solo es el del sufrimiento que los condujo a donde están. Justo después de aquella noche íntima de recuerdos y de protegerse de la realidad mediante las luciérnagas, estas mueren y ellos deben apilar sus carcasas en una tumba de tierra. De esa imagen, Seita recuerda la fosa común de su madre en un corte directo. Esto es un montaje ejemplar porque no es una herramienta narrativa externa incidiendo sobre el lenguaje interno, sino que el propio código de la película, en este caso el mar, el kimono, las luciérnagas, motivan al corte externo para jugar con el tiempo y los recuerdos conectados en contexto visual. Y además evolucionar el recurso de lo lindo a lo perverso, conforme la propia película va dejando atrás los espacios lindos en su rutina. Es un cine excelente en comunicar y desde una discreción no efectista, siendo así puro. La relación fraternal de los personajes es el núcleo de su interacción en la trama y lo más memorable, especialmente por la comunicación entre ellos, o mejor dicho, la no comunicación, al menos no verbal, más bien corporal, gesticular, acciones. Los esfuerzos de Seita de ocultarle aquella verdad desgarradora de su madre, de querer tenerla cerca, mantenerla feliz con lo que puede, y la casi ignorancia de la niña de su situación, salvo cuando ambos se quiebran frente a la tumba de lo que la noche anterior fue su esperanza nocturna.
o cuando quieren compartir el jugo del caramelo pegado al último bote de frutas porque ambos saben implícitamente que es lo último que van a probar de eso en mucho tiempo. Forman contrastes dolorosos evocando el estrés de un hermano mayor o incluso un padre sobre proveer la existencia a quien depende de ti de esa forma y en un entorno tan desesperado. Esta relación fraternal de ellos dos contra el mundo lleva al dibujamiento de un arco doloroso que podríamos llamarlo de índole social, en cómo interactúan con su mundo y su comunidad, dependiendo su desesperación y la desesperación del país. Al inicio de la película, huían en comunión a un refugio en cuanto suenan las sirenas de los bombardeos. Los vecinos minimizan el daño diciendo que al menos todos perdieron sus casas. Pero para el final, en lugar de esconderse, Seita corre para saquear lo que puede y venderlo para comer, al punto de alegrarse por cada bombardeo que le ayuda como distracción. Pasamos de una generalidad, huir como recreación universal y colectiva de la supervivencia, además de un punto positivo que es la comunión, a una particularidad que es el saqueo, que subvierte este acto de huir en algo más complejo como consecuencia desarrollada, que va más allá de solo sobrevivir a la muerte inmediata, y al eventual individualismo negativo que se adopta cuando la desesperación está en su máxima, ya sea de uno mismo o de la comunidad. Con el tiempo, Setsuko empeora por la desnutrición y empieza a morir. Seita intenta recolectar dinero y es apenas que se entera que el Imperio de Japón ya se ha rendido en la guerra. Ya es agosto de 1945. Seita, que deposita sus esperanzas en su padre y su país, se da cuenta que ha sobrevivido idealizando una mentira patriótica de un país aparentemente inderrotable. Con esto, sus últimas esperanzas mueren junto a un Japón destruido, y Setsuko muere con ello. Al final, un bendito huracán, según la población, llega para favorecer el clima, pero para Setsuko y Seita este torrente no es más que las únicas lágrimas que llorarán su tragedia. Al finalizar la guerra, la gente ha avanzado. Las familias privilegiadas vuelven a sus hogares intactos como si de unas vacaciones forzadas se trataran. Le aconsejan a Seita quemar el cuerpo de su hermana en un día tan agradable como ese. Y del paso por el mundo de estos hermanos no quedan más que huellas que solo sus propios fantasmas pueden recordar como algo más que basura. Setsuko es mostrada con el regreso de estos difuminados que juegan y llenan de vida el desgastado presente, pareciendo un espíritu que espera a que vuelva su hermano. Seita entonces crema a su hermana, no sin antes quedarse con un último recuerdo de su existencia, un ícono que los unía en fraternidad y paternidad también, donde pondrá sus cenizas. La película entonces llega a su punto inicial y final. Entendemos por fin el círculo completo de la historia. Termina el recorrido paralelo de los fantasmas de Seita y Setsuko, comenzando con aquel reencuentro climático, de esa primera escena que pudo ser, fácilmente, la típica escena lacrimosa como el punto más alto de la película, pero que singularmente decide no serlo, decide dejar que el peso de la reflexión y conexión post-película de los eventos, de las sutilezas y la conexión fuertísima de estos dos personajes, sea la que caiga en el espectador y no la inercia de un clímax emotivo por cómo está narrado, innovando así en su forma contra lo clásico. Nadie es cómplice de estos niños y de su paso por el mundo. Están solos. Fueron abandonados por su comunidad, su país y murieron en la desolación. Las únicas personas que los recuerdan son sus propios fantasmas que observan su vida. Ellos y nosotros, la audiencia, que puede apreciar la sensibilidad de sus gestos, sus caprichos, sus capas, su vida. Solo su propia muerte y nosotros tenemos complicidad con el recuerdo de estos personajes. Miles, millones de personas e historias existieron en el cosmos de la guerra. Aunque no tengamos una certeza tangible de su paso por el mundo, ten por seguro que jugaron con su reflejo. Jugaron con luciérnagas. Gracias a este tipo de cine, desde un punto de vista de un país que analiza y significa desde su derrota y violencia, podemos regresar a pensar también en esos fantasmas y en una verdad necesaria de la guerra. El recuerdo de estos hermanos observa al final a la sociedad del presente, que ha progresado reflexionando sobre los que abandonaron en el pasado. Sobre los que abandonaron en el pasado. Si el video te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, además de compartirlo con tus amigos para que más personas se sumen a la reflexión sobre películas y cómo se cuentan. Suscríbete para ver más contenido así y deja en los comentarios qué películas prefieres más que se analicen en el canal.
Estaremos atentos para traer siempre más videos así. Esto fue Filmsplay y nos vemos pronto en un nuevo video.